¡Buf! ¡Qué complicados somos los seres humanos, eh! Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé. Antes de empezar a hablar de cuando cae el otoño, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Cuando cae el otoño se estrena este próximo viernes día 13 de diciembre. Es la nueva película del director francés François Ozon, un director de lo más prolífico, ya que no es raro que estrene una película todos los años e incluso a veces 2 películas en el mismo año. De su filmografía más reciente, la película que más me impresionó fue France, y para mí siempre ha sido un director muy elegante, muy reflexivo y muy agudo con sus reflexiones. Un director al que le encanta reflexionar sobre la condición humana, su comportamiento, el bien y el mal y ese tipo de dilemas que tanto nos traen de cabeza. Y cuando cae el otoño, no es ninguna excepción. Esta nueva película está protagonizada por Hélène Vincent, José Balasco, Ludovine Sagnier y Pierre Loti, entre otros. La sinopsis principal de Cuando cae el otoño podríamos definirla como la historia de una mujer jubilada que vive en un pequeñito pueblo de la campiña francesa, un poco alejada de la capital de París, y que ciertamente tiene un pasado nada convencional. Creo que con esa sinopsis tenéis más que suficiente para descubrir la historia de una familia cuanto menos peculiar. Como digo, todos los personajes que aparecen en esta película van a estar dedicados a reflexionar sobre los temas de interés del director. Entre ellos, por ejemplo, el peso de nuestro pasado, si el pasado define a una persona o si somos capaces de cambiar, de ganarnos esas segundas oportunidades y de cómo ese pasado influye en nuestro futuro. Todos los personajes que aparecen aquí están muy definidos por lo que han hecho en el pasado y por lo que han sufrido en ese pasado. No están viviendo en el presente. Hay muchísimos temas diferentes que tratar en esta película, desde el rencor, el perdón, las segundas oportunidades, como os decía, y sobrevolando todo eso hay una gama de grises inmensa a la hora de definir lo que es una buena persona. Las buenas intenciones a veces son muy peligrosas y eso se representa a la perfección en la historia que nos cuenta en Cuando cae el otoño. Los prejuicios también juegan un papel muy grande, ya que como espectador primero tienes una cierta visión de los personajes y después de eso va cambiando según se desarrollan los acontecimientos. Tu percepción de cada personaje empieza a cambiar y eso hace que reflexiones sobre tu primera impresión de ellos. ¿Por qué he tenido esta primera impresión? ¿Qué es lo que me ha hecho pensar eso? Y cómo se aplica, obviamente, a la vida real, por supuesto, a tus experiencias personales con la vida en general. Además, en esta historia toca temas y situaciones sensibles que hacen todavía más complicada esa reflexión sobre algunos de los personajes que aparecen aquí y que plantean un debate muy interesante. Esta semana el director francés está en Madrid presentando la película. Me habría encantado poder preguntarle algo porque la impresión que tengo sobre la película es que presenta un reflejo del ser humano muy complejo, con muchísimos matices, y es una película totalmente de grises. No hay extremos, no hay muy buenas personas ni malas malísimas. Todos los personajes que vais a ver aquí hacen algo durante la película que puede considerarse reprobable, pero a la vez también estás entendiendo su situación, sus razones, por lo tanto, esa reflexión interna que haces sobre ti, sobre la sociedad o sobre cómo vemos a los demás, tienes para tirar un rato. Ahora bien, creo que hay otras cosas dentro de la película que han quedado en el tintero. Me refiero a algún que otro cabo suelto que te presenta al inicio de la película que después queda en absolutamente nada. Me extraña que, conociendo a un director que es tan pulcro y tan detallista en ese tipo de cosas, haya dejado escapar ese detalle y algún otro dentro de la película que luego no tiene tanta importancia. Pero, en fin, me resulta sorprendente. Más allá de eso, se trata de una cinta con una estética muy agradable, ya sabéis, en mitad de la campiña francesa,
todo precioso, maravilloso, con un inicio de otoño que ofrece una estética muy acogedora. Sin duda es una película muy agradable de ver en una tarde fría de otoño-invierno, pero a la vez está tratando unos temas y unos dramas que son muy difíciles de digerir. En cuanto a las interpretaciones, son todas bastante buenas. Las dos actrices más veteranas que aparecen en la película están maravillosas, además creo que tienen ambas muy buena química entre ellas porque interpretan a dos mejores amigas que se conocen desde hace muchísimas décadas y eso se nota, creo que se transmite en la pantalla. Ellas hacen un trabajo muy bueno, sobre todo Helen Vincent como protagonista interpretando a Michelle, pero como digo es una película muy costumbrista, no tiene intención de ser espectacular visualmente, sino simplemente plasmar la vida rutinaria de estas personas tan especiales, porque desde luego no tienen una vida convencional. Por si fuera poco, también quiere introducir un poco el tema de las nuevas generaciones, de romper los círculos tóxicos y demás, que creo que eso lo toca superficialmente, pero que también está ahí. Y lo que seguro que hace es definir a François Ozon como un estudioso de la humanidad, no sé si llamarlo antropólogo, o por lo menos tiene una pasión con este tipo de temas porque pone reflexiones sobre la mesa que son muy psicológicas, que pueden hacerte reflexionar sobre tu propio comportamiento o ver reflejado en la película el comportamiento de alguien cercano. En fin, esto daría para una tesis básicamente, pero como película creo que plantea ideas muy interesantes sobre todos este tipo de temas, que son muchos, pero donde la historia de esta familia casi cae como una excusa para hablar de todos esos temas que le fascinan al director, pero no crea una historia familiar que te remueva por dentro, sino que simplemente te lo planteas como una familia única en su especie, pero no se adentra demasiado. ¿Por qué? Porque deja un cierto punto de dudas para que el espectador siga comiéndose la cabeza e intentando desentrañar los secretos de esta familia tan pintoresca. Por todo esto, para mí, Cuando cae el otoño es un 6. Creo que es una película que transmite ideas muy interesantes y debates de los que podríamos estar hablando horas y horas, pero que también es un trabajo que lo que hace es exponer esas ideas, sino que deja al espectador que tome sus propias rutas reflexivas, conclusiones y demás. No creo que esté entre sus trabajos más llamativos, como podrían ser Swimming Pool o Gracias a Dios, pero sí que creo que es una pequeña píldora, es como un pequeño relato, una reflexión sobre el ser humano que puede ser interesante si te gusta el estilo del director. Te va a dar lo que promete, creo que sigue en su línea, y dado que él mismo participa en el guión junto a Philippe Piazzo, creo que es como una especie de tesis, una pequeña tesis sobre esos debates morales del ser humano y las complejidades, la cantidad de grises que hay en una única vida de un ser humano y lo difícil que es decir si alguien es buena persona o no. Si vais a verla este fin de semana, por favor dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Si os apetece una película tranquila pero con cierto peso intelectual, Cuando cae el otoño va a ser para vosotros. Como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.